Santísima. Nuestro Señor nació, predicó, no solamente nació, ni solamente murió. Nuestro Señor nació, enseñó, murió, resucitó y subió al cielo por amor a nosotros. Todo eso, es un acto de salvación. Y todo eso es un acto de revelación. Es revelación, es enseñanza nacer en la cueva de Belén, es enseñanza predicar el discurso de las bienaventuranzas, es enseñanza morir crucificado, es enseñanza resucitar, es amor nacer en la cueva de Belén, es amor curar a un leproso, es amor contar la parábola del hijo pródigo, es amor dejarse crucificar, es amor resucitar. Es decir, no podemos decir que en la vida de Jesús hay un momento o una etapa de revelación y el resto no. Ni hay un momento de amor y el resto no. Todo era amor y todo era enseñanza. Jesús enseñaba cuando vivía sin decir ni una palabra. Enseñaba. Enseñaba cuando estaba con sus amigos. Enseñaba cuando iba andando. Enseñaba cuando se sentaba y rodeado de sus discípulos les decía y les contaba las parábolas o decía los discursos. Enseñaba cuando estaba crucificado con las 7 palabras desde la cruz. Y esta enseñanza, esta revelación, era una revelación hecha y dicha por amor. Creo que esta es la perspectiva con la que tenemos que verlo, como un acto de enseñanza que es amorosa. Es por amor enseña y enseña con amor. Y nosotros nos acercamos a toda la vida de Jesús y, en este caso, su pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos, nos acercamos para aprender qué nos enseña, para aprender y aplicar a nuestra vida concreta. Esto a mí, aquí y ahora, a mí mañana, a mi familia, a mi patria. ¿Esto qué nos enseña? ¿Cómo me ayuda esto a afrontar los problemas de mi vida o los éxitos de mi vida? ¿Esto a mí qué me enseña? Y a la vez somos conscientes de que eso es un acto de amor del Señor por mí. Importantísimo entenderlo, porque si separamos el amor de Dios de la enseñanza, al final dejamos y reducimos el amor de Dios repito, la encarnación y la muerte, ¿no? Todo es amor, y es amor cuando enseña, y es amor cuando ejecuta unas acciones que son extraordinarias. Sabiendo esto, a la vez tenemos que decir que hay momentos extraordinarios, que hay momentos especialmente importantes en este amor del Señor, en esta enseñanza del Señor. Uno de esos momentos extraordinarios es, naturalmente, su muerte y su resurrección. Bien, quiero empezar esta meditación, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, leyendo un texto del Papa Benedicto XVI, que es, a mí me parece el Papa más sabio que ha tenido la Iglesia Católica. No digo el Papa más santo, porque eso lo sabe Dios. Sobre la muerte de Cristo, dice el Papa Benedicto XVI en su segundo libro sobre Jesús, dedicado a este tema. Los 4 evangelistas nos hablan de las horas en las que Jesús sufre y muere en la cruz. Concuerdan en lo esencial del acontecimiento, pero con matices diferentes en los detalles. Más adelante añade: en un primer momento, el que Jesús acabara en la cruz era sencillamente un hecho irracional, que ponía en cuestión todo su anuncio y el conjunto de su propia figura. El relato sobre los discípulos de Emaús describe el camino que hicieron juntos, su conversación en la búsqueda común, como un proceso en el que la oscuridad de las almas se va aclarando poco a poco gracias al acompañamiento de Jesús. En el acontecimiento aparentemente sin sentido de la muerte del Señor en la cruz, se ha abierto en realidad el verdadero sentido del camino humano. El sentido ha conseguido la victoria sobre el poder de la destrucción y del mal. El Papa Sabio nos dice 2 cosas muy importantes. La primera es que el acontecimiento de la muerte del Señor es tan importante que es de las pocas cosas que narran los 4 evangelistas, aunque con sus diferencias, sus matices. Eso significa que no puede haber ninguna duda sobre su historicidad,
Realmente Jesús murió en una cruz previa tortura como fruto de un complot de las autoridades judías en el que participó uno de sus más íntimos apóstoles. Más aún, los estudiosos de la Biblia coinciden, cosa rara, en que el relato de la muerte del Señor y el que sigue, la resurrección, fue de los primeros, si no es el primero, que se puso por escrito. Hasta ese punto daban importancia los primeros cristianos al acontecimiento histórico del que muchos de ellos habían sido testigos. El Papa Benedicto añade otra cosa. La muerte de Cristo no fue entendida en el primer momento por el pequeño grupo al que había quedado reducido la anterior masa de seguidores. A pesar de que Jesús se lo había anunciado repetidamente, cuando ocurrió se escandalizaron y no le encontraron sentido. Por eso, unido al miedo a sufrir la misma suerte, le abandonaron y huyeron. Solo después de la resurrección y sobre todo después de Pentecostés lograron entender plenamente lo ocurrido, así como entendieron todas las profecías del Antiguo Testamento que lo anunciaban. Una cosa que escandaliza no puede ser inventada. Una muerte así, no solo tan dura físicamente, sino también tan impregnada de fracaso, solo puede ser contada o por sus enemigos o por sus amigos, después de que hubiera ocurrido algo excepcional que les hiciera no avergonzarse de cuál había sido su comportamiento anterior. Eso excepcional fue la resurrección. Su historicidad, la historicidad de la resurrección, ha sido negada por los biblistas de la tradición liberal. Empieza en Francia, en Alemania, Austria, la escuela alemana, Bullmann, etc., pero que continúa hasta nuestros días cada vez con más fuerza. Que rechazan, por principio, todo lo que sea sobrenatural. El catecismo de la Iglesia no dice que sea un hecho histórico en el sentido de algo que tiene lugar dentro de la historia humana, pues por su propia naturaleza la resurrección se sale de esa historia humana. Afirma que es un hecho real, con manifestaciones históricamente comprobadas. Esto es muy importante para entender la resurrección. El misterio de la resurrección del catecismo, de Cristo, dice el catecismo, es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Bueno, es decir, Cristo resucitó, le vieron y le tocaron. La resurrección ya es un elemento de la vida eterna, pero que tiene lugar en esta vida. Es un hecho real, auténtico, pero que es algo que ocurre y que habla de algo que está más allá de la historia, pero sus connotaciones, es decir, sus manifestaciones, la experiencia que tienen los que están todavía en la historia, es de que Él ha resucitado y ellos, los testigos, los apóstoles, María Magdalena, ellos lo experimentan de forma física, le ven, le oyen y le tocan. El Papa Benedicto, en el libro citado, afirma sobre este punto: en nuestra investigación sobre la figura de Jesús, la resurrección es el punto definitivo. Que Jesús solo haya existido o que en cambio exista también ahora depende de la resurrección. En el sí o el no a esta cuestión no está en juego un acontecimiento más, entre otros, sino la figura de Jesús como tal. Por tanto, es necesario escuchar con una atención particular el testimonio de la resurrección que nos ofrece el Nuevo Testamento. Pero para ello, antes de nada, debemos ciertamente dejar constancia de que este testimonio, considerado desde el punto de vista histórico, se nos presenta de una manera particularmente compleja y suscitando muchos interrogantes. ¿Qué pasó allí? Para los testigos que habían encontrado al resucitado, esto no era ciertamente nada fácil de expresar. Se encontraron ante un fenómeno totalmente nuevo para ellos, pues superaba el horizonte de su propia experiencia. Por más que la realidad de lo acontecido se les presentara de manera tan abrumadora que los llevara a dar testimonio de ella. Y sin embargo, aún así, esta seguía siendo del todo inusual. Lo veremos en su momento, pero recordad que en las apariciones de Cristo resucitado, por un lado, por ejemplo, Magdalena le toca, Santo Tomás le toca, pero Magdalena no le reconoce. Y solo le va a reconocer cuando oye su voz que la llama por su nombre. Le confunde en un primer momento con el jardinero. Es un hecho real que ocurre en la historia de los hombres, Magdalena y los otros. Es un hecho real. Esto debéis de tenerlo claro con toda certeza. Cristo resucitó. Pero a la vez es un hecho
que está fuera de la historia, en el sentido de que, siendo real y entrando en la historia de los hombres, es algo que viene de fuera de la historia, es lo que nos va a pasar a nosotros cuando resucitemos. Y por eso, en un primer momento, no le reconocen, porque ese Jesús resucitado no es como en el caso de Lázaro. La resurrección de Lázaro es diferente de la resurrección de Jesús. Es decir, cuando Lázaro sale de la tumba, sus hermanas y los demás reconocen a Lázaro. Es un volver a vivir, y estaba ciertamente muerto. Cuando el Señor resucita a la hija de Jairo, los papás, Jairo, su mamá, reconocen a su niña. No dicen, ¿esta quién es? No, es su niña, es Lázaro. Es decir, es un hecho completamente histórico. Mientras que la resurrección de Jesús es un hecho real, los que viven en la historia lo tocan, lo oyen, no es un fantasma, es alguien concreto, pero ¿por qué es un cuerpo diferente que no le identifican en un primer momento? Los discípulos de Emaús. Es cierto, lo veremos esto más adelante con detalle, pero esto es como introducción, algo que tenemos que tener claro. Es decir, la muerte de nuestro Señor fue un acontecimiento que desconcertó. La resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico, pero que también desconcertó. Desconcertó porque le creían muerto, y desconcertó porque ese Jesús resucitado no es exactamente igual físicamente al Jesús que había muerto. Y a la vez tienen la certeza de que es realmente el que había muerto, con signos que le identifican, por ejemplo, los agujeros de los clavos, repito, la experiencia de sentirse llamado por el nombre, y Jesús insiste en que ellos comprueben la autenticidad de su cuerpo. No tengáis miedo, no soy un fantasma, dadme un pedazo de pez para que lo coma, venid y tocad, ¿no? Un fantasma no habla como yo hablo. Es decir, es un acontecimiento complejo que sorprende a aquellos que lo testimonian, pero que no les cabe ninguna duda de que es verdaderamente el Señor que había muerto el que ahora está vivo. Es un tipo de resurrección distinta, por lo tanto, de la resurrección, de las otras resurrecciones que el propio Jesús había hecho. Bien, vamos a entrar ahora, después de esta introducción general, a hablar de la entrada mesiánica del Señor en Jerusalén el Domingo de Ramos. Tanto San Mateo como el evangelista San Lucas sitúan la traición de Judas en los días previos a la ejecución de esa misma traición. En todo caso, el contacto entre Judas y los sacerdotes tuvo lugar después de la entrada de Jesús en Jerusalén, aprovechando que estaban todos en la misma ciudad, pues Judas, como apóstol, viajaba siempre con Jesús, y que por las fiestas el gentío era numeroso y el traidor podía pasar desapercibido más fácilmente. No sabemos si entre los sacerdotes y Judas había habido tratos antes. Hay quien dice que Judas pertenecía a un sector radical y nacionalista de los judíos y que se había ido decepcionando de Jesús por el rechazo que Jesús había hecho de la violencia. Una de las explicaciones de la traición de Judas. Bueno, otros opinan que lo que le llevó a traicionar a Jesús fue la avaricia, que ya antes había robado parte del dinero que todos compartían y del que él era el administrador. San Juan parece hacerse eco de esta hipótesis cuando él habla de que era el que llevaba la bolsa y que robaba para dar a los demás, para quedarse con ello en lugar de dar a los pobres. Bueno, para otros, en cambio, habría sido el despecho y la envidia lo que había llevado a Judas a traicionar a Jesús, pues él debía haber sido uno de los más cercanos al Maestro, le confió la administración de los bienes, y eso no se hace con cualquiera, se hace con alguien con quien tienes muchísima confianza. Y después, en cambio, se vio postergado por San Pedro, por Santiago y por San Juan. Es a estos tres a los que va a llevarse, por ejemplo, el Señor al Tabor. Sea cual fuera el motivo, el caso es que la iniciativa de la traición partió de él. Fue él quien buscó a los sacerdotes y fue él quien pidió a cambio un precio, las 30 monedas de plata, que no debía de ser una cantidad desorbitada, pero tampoco insignificante, pues con ese dinero se compró un campo en las afueras de la ciudad.
Y eso siempre en las afueras de la ciudad, todavía hoy se ve el campo del alfarero, eso tenía evidentemente un costo, no se compró un palacio dentro de Jerusalén, pero tampoco se compró una tierra a 20 kilómetros de la capital. La traición de Judas no fue fruto de un arrebato colérico, se fue gestando dentro de él poco a poco. Cuando ya se decidió a dar el paso de ponerse en contacto con los sacerdotes, supo lo que tenía que hacer, a dónde acudir y con quién tratar. Esto no es fruto de un arrebato. Todo eso nos habla de un plan bien pensado. Incluso después del acuerdo logrado con los sacerdotes, no ocupó en él el arrepentimiento, sino que, como indican los evangelistas, siguió adelante con su plan, buscando el momento más adecuado para que Jesús fuera apresado. Judas es un ejemplo de cómo una sincera y firme amistad puede pudrirse para dar lugar a un sentimiento más próximo al odio que otra cosa. Los 3 motivos: decepción, no es lo que tú esperabas, te ha decepcionado esa persona; la ambición, estar con esa persona te representa algo, pero traicionarle te representa algo más; o bien la envidia, los celos. ¿Por qué esta persona quiere más a este otro que a mí? Los 3 motivos que seguramente los 3 entraron en el motivo de la traición. Primera lección: nuestras traiciones al Señor, nuestros pecados, no estamos vendiendo a Cristo, eso ocurrió hace 2000 años, pero nuestros pecados son traiciones, nuestros pecados. ¿Cuál es la causa? Fijamos los tres motivos de Judas, distintos de los 3 motivos que llevaron a Pedro a negar a Jesús, de los motivos que llevaron a Pedro a la triple negación. Primero, decepción. Hay mucha gente que efectivamente se aleja del Señor porque está decepcionada. Es una decepción equivocada, es una decepción sin causa, pero esa persona se siente decepcionada de Jesús. Yo me he encontrado con muchas personas así, personas que han pedido con insistencia, con fe, incluso hasta es posible que con humildad, y que luego no han visto cómo su petición era acogida. Se han sentido decepcionadas de Cristo y se han ido, se han alejado. A veces es un alejamiento temporal, después pasa el tiempo y cambian, o viene otro golpe y les lleva a acercarse, y otras veces es un alejamiento definitivo. Yo he encontrado muchas veces esto. Pero ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es del Señor o la culpa es del que se decepciona del Señor? O dicho de otra manera, la decepción siempre está ligada al incumplimiento de algo que tú esperabas que el otro te diera, del incumplimiento de una promesa. Tú habías esperado algo de alguien, no te decepciona aquel del cual no esperas nada. Fíjate cómo se ha comportado esta persona. Dice, a mí no me extraña, yo nunca había pensado que se podía comportar de otra forma. A mí no me ha decepcionado, pero que se ha portado mal. Y dice, pero es que yo ya sabía que se iba a portar mal. No es una sorpresa para mí. La decepción es cuando tú esperas algo de alguien y esa persona no cumple tus expectativas. Pero ¿qué es lo que ha prometido Jesús? Esto es esencial para un católico. Esto es algo que nosotros no solo debemos tener siempre presente para evitar decepciones, sino que tenemos que enseñar. Es el contenido básico de la virtud de la esperanza. Las 3 promesas de Jesús, ha hecho más, pero estas son las esenciales, son: primera promesa, hay vida eterna. Esa promesa comprobaremos su cumplimiento cuando llegue la hora de nuestra muerte. Primera promesa, hay vida eterna, la promesa más esperanzadora que existe. Segunda promesa, cada vez que pidas perdón, Dios te perdona. La promesa de la misericordia. 70 veces 7, 70 veces 7, Dios te va a perdonar. Estate seguro de que vas a pedir perdón con el sincero dolor de corazón, con el propósito de luchar para no pecar. Bueno, pues cada vez que pidas perdón, Dios te perdona. Segunda promesa. Tercera promesa, que es la causa generalmente de las decepciones. Tercera promesa. El Señor no ha prometido que te va a quitar los problemas. Esa es la causa, porque muchos confunden esto, y eso no lo ha prometido Jesús. El Señor ha dicho: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
no yo os solucionaré el problema. Si tú acudes al Señor, cuando estás cansado y agobiado, repito, cuando tienes un problema de lo que sea, si tú acudes al Señor y pidiendo al Señor que te ayude con humildad, con perseverancia, sin embargo el Señor no te ayuda, te sientes decepcionado por algo que Él no te había prometido. ¿Qué te ha prometido? Yo te aliviaré. Es decir, tu carga la vamos a llevar entre los dos. Ya no será tu carga, sino que será nuestra carga. Llevamos el peso entre los dos, pero a ti te sigue tocando una parte del peso. No te voy a quitar el peso, a ti te sigue tocando una parte de la carga. Y esa carga compartida se hace más ligera de llevar, pero tienes que seguir llevando una carga. Es decir, tú estás sufriendo por la muerte de un hijo, por ejemplo, pienso que es lo peor que puede ocurrirle a un padre, ¿no? Porque es una ruptura de la ley de la naturaleza. Tú estás con Cristo y sigues teniendo dolor. No puedes no tener dolor. ¿Cómo vas a dejar de tener dolor? Sigues con Cristo y sigues sufriendo y echando en falta a tu hijo. Sí, pero estás con Cristo, sabes que hay vida eterna y eso te alivia ese sufrimiento. Sin eso podría llegar la desesperación, es decir, has perdido la esperanza. Los franciscanos de María y seguramente muchos otros me dan con frecuencia un gran ejemplo. Con la enfermedad, un cáncer o las consecuencias que tiene la ancianidad, consecuencias de que te vas deteriorando, de que te conviertes en alguien torpe, te conviertes en alguien necesitado, necesitas ayuda hasta para cosas básicas como la higiene, ya no eres capaz de valerte por ti mismo. Eso es humillante. Es duro de aceptar, te sientes a veces incómodo porque no entienden que te has hecho mayor y que estás, por ejemplo, perdiendo el oído, perdiendo la capacidad de escuchar, entonces tienes que preguntar y te tienen que repetir y a veces a la hora de repetirte lo hacen de una forma desagradable, ¿no? Porque no entienden de qué es que estás mayor, ¿no? Bueno, e incluso no es mi caso, pero te has comprado un aparatito para oír y no sirve para nada más que para oír muchísimo más los ruidos y muchísimo menos las voces, ¿no? Bueno, todas estas cosas forman parte de la vida. Tú acudes al Señor, Señor, mira, tengo 80 años, mira, pero yo quisiera andar ágil como cuando tenía 16, ¿no? Y fíjate, el Señor no me lo ha concedido, me alejo de Dios, pero el Señor no te ha prometido eso. ¿Qué te ha prometido el Señor? Te voy a ayudar, pero vas a seguir siendo una persona de 80 años, o tu hijo se ha muerto, o te han humillado, o tienes un problema económico, pero te voy a ayudar. Por lo tanto, el primer motivo de la crisis de Judas, la decepción. No era lo que él esperaba. Jesús le defrauda. La culpa no era de Jesús, la culpa era de él. Segundo motivo de la crisis de Judas, la ambición. La ambición. En el caso de Judas era una cosa muy concreta, le vende, saca las 30 monedas. Yo estoy convencido de que Judas no le traiciona solo por eso, sino que decidido a traicionarle dice voy a sacar algo a cambio, ¿no? Entonces, ya que me pongo, me llevo 30 monedas, ¿no? Ya que me pongo, ya que le voy a traicionar porque estoy decepcionado o celoso, pues ya me llevo algo, ¿no? Porque a ver de qué voy a vivir desde ahora. Hasta ahora he vivido de lo que robaba de la bolsa, pero ahora ya se acabó la bolsa. Ya que me pongo, me llevo algo entre las uñas. Bueno, eso también puede ocurrir. ¿Cuántas veces? También yo lo he visto y seguramente también vosotros lo habéis visto. Católicos practicantes que, sinceramente practicantes, no solamente por cumplimiento, por el que dirán, no, sinceramente practicantes, que llegado un momento se encontraron con una opción profesional ventajosa y que tuvieron que elegir entre esa opción profesional o ese negocio y su conciencia. Y su intención hubiera sido las dos cosas, ser rico y ser católico, que le asciendan en su trabajo y ser católico,
O, por ejemplo, en los países comunistas, pienso en Cuba en su momento, no sé si, supongo que todavía ahora, entrar en la universidad y ser católico, porque estaban vetados, especialmente determinadas carreras universitarias. ¿No? Y yo quiero ser católico, pero quiero tener un buen puesto de trabajo, quiero tener una perspectiva para mi familia. Dice, y si no puedo hacerlo, renuncio a mi fe. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el mundo de la política, ¿no? Se puede afirmar que siempre fueron hipócritas, que mintieron siempre. No, lo que se puede afirmar es que aquello de los hermanos Marx, de Groucho Marx, ¿no? Cuando dice con toda seriedad, estos son mis principios, y añade, pero si a usted no le gusta, tengo otros, ¿no? Bueno, pienso, por ejemplo, en el candidato demócrata norteamericano Biden, ¿no? Lo ha dicho recientemente Monseñor Chaput. Biden empezó, es católico, fue vicepresidente de Estados Unidos con Obama, católico, ignoro si católico practicante, él dice que sí, bueno, católico, y siempre se ha confesado católico, y empezó con una postura contraria al aborto, ¿no? Y ahora que están haciendo digamos, la selección de candidato el Partido Demócrata para enfrentarse de nuevo con Trump en las elecciones, es un declarado y acérrimo y defensor entusiasta del aborto. En él se ha producido el convencimiento porque ha estudiado, porque está convencido de que estaba equivocado antes y de que lo que hay en una mamá embarazada no es más que un quiste en el ovario, o por el contrario, si no defiende el aborto no va a ser elegido candidato de un partido que ya no es un partido demócrata, sino que se ha convertido en un partido radical. Pues es esto segundo, ¿no? Y este es un ejemplo que también podemos seguramente aplicar a la política española o a la política en otros países. Y vale para el mundo de la empresa, ¿vale? Pues tú tienes derecho a tener ambiciones. Quiero tener una casa mejor, quiero tener para mí, para mi familia, un buen puesto de trabajo. ¿Por qué no voy a poder ascender en mi empleo? Esto no es malo. El problema es qué precio, cuál es el precio que te exigen pagar por eso. En el caso de Judas, su ambición le llevó a vender a Jesús. Y esa venta, las 30 monedas de plata, es lo que a ti te van a dar. Bueno, que podrá ser poquito, ¿verdad? Pero lo que a ti te van a dar, que quizás sea suficiente para renegar de tus principios. Hay un diálogo precioso entre Santo Tomás Moro, ya en la cárcel y muy próximo a ser ejecutado, y uno de los amigos. Santo Tomás Moro era el hombre de confianza de Enrique VIII, amigo personal de él, le nombró canciller, era como el primer ministro, el hombre de confianza del rey, que controlaba no solamente la política exterior, que controlaba la economía, canciller del reino. Bueno, cuando no cede a la pretensión de Enrique VIII de divorciarse de Catalina de Aragón y de casarse con Ana Bolena, no cede, pues entonces primero el rey le mete en la cárcel en la Torre de Londres. Y allí están las cartas que le dirige su hija, sobre todo, intentando que renuncie a eso, que es un loco, que es una quimera, y luego las visitas. Y en un momento dado le visita uno que había sido amigo de él, por supuesto, como él, como todos, católico, eran católicos los ingleses, y además muy católicos, tenían, por ejemplo, una gran devoción a la Santísima Virgen. Había un gran santuario, que era un santuario de una devoción inmensa, Nuestra Señora de Walsingham. Bueno, pues le visita y ha ocupado, si no el puesto exacto que tenía él, Tomás Moro, ha ocupado un puesto muy importante en la corte, y le han dado como prebenda, le han dado el gobierno de sabéis que se dice los 4 reinos, ¿no? El Reino Unido se llaman los 4 reinos, ¿no? Inglaterra, Escocia, Gales, que es una zona pequeñita al oeste de la Gran Bretaña, y después Irlanda. Bueno, le habían dado el gobierno de Gales, ¿no? Entonces
iban varios a intentar convencer, uno tras otro, a convencer a Tomás Moro de que aceptara, de que no se jugara la vida. Bueno, y se conserva el rato. Le dice Tomás Moro a este personaje, le dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Le dice, pero mira que tú traicionar a Jesucristo por el gobierno de Gales, ¿no? Y dice, que tan poca cosa, ¿no? De Gales debía ser una región muy atrasada en aquel momento. Dice, oye, es que dice, si no se debe de traicionar a Jesucristo por el gobierno del mundo, ¿no? Imagínate traicionarte por el gobierno de Gales. Le dice con mucho humor inglés, le dice con mucho humor Tomás Moro a su ex amigo, mira que traicionar a Jesucristo por 30 monedas, que no es que te ofrecen un cheque en blanco, que 30 monedas, que te compraste el campo al alfarero, pero bueno, vamos, eso lo compraron los propios sacerdotes porque no querían ese dinero de sangre volverlo a meter en el arca del templo. ¿Y tú por qué estás traicionando a Jesucristo? ¿Te van a nombrar rey Midas? ¿Por qué estás traicionando a Jesucristo? ¿Por un puesto en la política? Pues luego quedan todos destrozados, con los matrimonios rotos. Pues si no todos, la mayoría lo estamos viendo. ¿Por qué estás traicionando a Jesucristo? ¿Por un puesto un poquito más alto en tu trabajo? ¿Por en vez de ganar X, ganar 200 euros más? ¿500 euros más? ¿Cuáles son tus 30 monedas? Pues no te das cuenta de que es una miseria. Esta frase de Tomás Moro es genial, ¿no? Mira que no debemos traicionar a Jesucristo ni por el gobierno del mundo, pero mira que traicionarle por el gobierno de Gales, ¿no? Es decir, oye, es decir, que ¿por qué poco te has vendido, no? ¿Por qué poco te has vendido? Hay un, si no recuerdo mal, un Dietrich Bonhoeffer, no estoy muy seguro, pero creo que la anécdota es de él, que se enfrenta con uno de los pocos protestantes alemanes luteranos que se enfrentaron con Hitler y que fue asesinado por Hitler. También recibía visitas en la cárcel de amigos suyos, pastores luteranos, que iban a convencerle de que tenía que apoyar a Hitler. La Iglesia luterana en su conjunto apoyó a Hitler, mientras que la Iglesia católica, que entonces era minoritaria, normalmente la mayoría por lo menos se separaron de Hitler, con alguna excepción. Y este amigo va a visitar a Bonhoeffer, que está en la cárcel, y le dice, mira cómo estás por no hacer lo que he hecho yo. Y Bonhoeffer le dice, mira cómo estás por no hacer lo que he hecho yo. Mira cómo estás. ¿Merece la pena traicionar a Cristo por el gobierno de Gales? ¿Merece la pena traicionar a Cristo por 30 monedas? Qué bajo te has vendido, ¿no? Qué bajo te has vendido. Y ahora aplícalo a tu vida. Estamos hablando del concepto de la ambición, por supuesto. Seguramente puede aplicarse a otros campos, ¿no? ¿Merece la pena traicionar a Cristo por un pecado contra el sexto mandamiento? ¿Merece la pena romper tu familia? ¿Merece la pena que contraigas una enfermedad de transmisión sexual? Que después puedes contagiar a tu mujer, a tus hijos. ¿Merece la pena? ¿De verdad merece la pena? Vale, pues lo has hecho, pues ahí está el arrepentimiento, ahí está la conversión, eso es lo que nos enseña el Señor. Pero antes de hacerlo, ¿de verdad merece la pena? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena que vendas tu alma por un coche mejor? ¿Merece la pena que rompas tu familia por dedicar a la empresa alma, vida y corazón? Que tengas a tus hijos abandonados, que después vas a llorar sangre, porque caen en la droga, porque estarán y todo el dinero que has ganado te lo vas a gastar, o más incluso. Creo que esta es una lección válida para cada uno de nosotros. Tercer motivo, los celos. Seguramente esto también influyó, las tres cosas o las dos que he dicho, y esta menos, no lo sé, ¿no? Pero los celos. A veces te encuentras con personas que te dicen, cuando te lo dicen quizá ya es positivo porque ya lo están sacando, mientras que otras no lo dicen, ¿por qué yo no siento nada? ¿No? Yo rezo, estoy seco, no, yo no siento nada. Mira, ese en cambio, cuánto gusto tiene en la oración y cómo tiene arrebatos y cómo tiene, yo no siento nada, ¿no? Bueno,
¿Por qué a mí Dios no me escucha y a ese sí que le escucha, ¿no? ¿Por qué yo tengo problemas y ese triunfa? ¿Por qué mis hijos me cuesta trabajo educarles, y los hijos de ese son todos guapos y deportistas y sacan muy buenas notas? ¿Por qué, no? Los celos, o sea, la envidia. La envidia es un ingrediente de la traición que lleva a algunos, por lo menos, les lleva a decir: me alejo de esta persona. En este caso, me alejo de Cristo, ¿no? Tengo envidia. Y esa envidia con respecto a los otros nos aleja de Cristo, no en el sentido de vender a Cristo, pero sí en el sentido de cometer pecados debido a la envidia, que es una traición a Cristo. El pecado por envidia de la murmuración, de la maledicencia, de la calumnia, del chisme. ¿Con qué gusto estás contando algo malo de alguien porque le tienes envidia? O te lo estás inventando, o lo estás exagerando. ¿Con qué gusto? Porque le tienes envidia. Esto sí que lo vemos continuamente, ¿no? Esa es una traición a Cristo. La envidia o los celos te llevan a hacer daño a esa persona o a esa familia a la que tienes envidia. Bueno, 3 motivos que llevaron a Judas a la traición. 3 motivos que tenemos que analizar en nuestra vida personal. Decepción. Nos ha decepcionado Cristo quizás porque esperamos algo que no había prometido. Nunca te ha prometido que te va a quitar los problemas. Te ha prometido que no estás solo con los problemas. Si te alejas de Cristo porque tu hijo ha muerto, tu hijo seguirá muerto y tú no tendrás un hombro ante el cual apoyarte y llorar. Segundo motivo, la ambición. El precio de tu alejamiento de Cristo. 30 monedas de plata. ¿Merece la pena vender a Cristo por el gobierno de Gales? ¿Merece la pena de verdad? ¿Tú crees que merece la pena? Tercer motivo por el que te alejas de Cristo: cometes pecados, la envidia. Los 3 motivos de Judas que tenemos que analizar para ver si son los nuestros. Hemos terminado esta primera meditación. Hacemos un momento de oración en silencio.